Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Hoy tenemos una charla muy significativa y muy relevante con una de las voces más importantes de todo este movimiento que se ha ido gestando hace varios años ya en Chile, que lleva a su momento cúspide este domingo con el plebiscito que hay para votar en torno a una nueva constitución, un hecho inaudito en los últimos años, en las últimas décadas en Latinoamérica. Y estamos con una de las voces más representativas de la gestación de este movimiento y de la continuidad potencial que esto podría llevar, con el diputado y amigo Giorgio Jackson. ¿Cómo estás, Giorgio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están las cosas en Chile? ¿Cómo está cómo están tus sensaciones de cara a lo que viene al domingo? Hola, saludos Pablo, Ezequiel. Bueno, gracias por la introducción, generosa introducción, la verdad. Y nada, muy ansioso. Yo creo que hoy día se respira un poquito de ansiedad. Ya terminamos al menos la campaña y por lo tanto ya hay como una especie de sensación de que están las cartas echadas. Pero claro que hay todavía un camino muy grande por recorrer. Sin duda el domingo va a ser un punto de inflexión en la historia chilena, eh, pero todo lo que viene después, por supuesto que hay mucho de incertidumbre sobre cómo va a ser el proceso, y esperamos que estar a la altura de ese desafío. Ezequiel, antes de preguntar, tú déjame meter una cuña rápida. Me gustaría saber, desde el estallido social del 18 de octubre, quizás también desde tu perspectiva histórica, más allá del resultado domingo, ¿qué se ha aprendido en todo este proceso? ¿No? ¿Qué destacarías tú de tu propio rol y también del rol de la sociedad chilena que nos lleva a esta instancia histórica, ¿no? No es menor, a la construcción de un nuevo potencial, de un potencial nuevo país más reforzado? ¿Cuáles son los principales aprendizajes de este periodo? Yo diría que en la emergencia del estallido del año 2019, de octubre, eh, es estrictamente en lo que la palabra dice, es un proceso destituyente. En el fondo, es un pueblo que se revela frente a las instituciones por promesas incumplidas, por una frustración acumulada durante mucho tiempo, y en ese contexto de rabia, de impotencia, es que pareciera ser que todas las actorías políticas, aunque hubiésemos emergido un par de años antes, como nosotros que éramos independientes y que nos formamos como partido político desde los movimientos sociales, hubo una especie de asimilación que estaban el antagonismo en las instituciones versus el pueblo. Y creo que un aprendizaje de este proceso, o sea, porque nos hemos pegado varios, acá decimos porrazos, pero varias caídas en algunos momentos específicos, errores de algunas decisiones que hemos tomado y que en este contexto de mucha polarización y sensibilidad, eh, son particularmente sensibles para la pérdida o afirmamiento de la confianza con la población. Entonces creo que ese aprendizaje ha sido cómo entender los momentos en los que está particularmente fracturada la confianza, y tienes que andar con mucho más sigilo por un lado, pero también con mucho más cable a tierra para poder comunicar las ideas que antes quizás eran más sencillas de comunicar. Si uno lo piensa de manera muy programática, así como tratando de buscar un esquema racional, la mayoría de las cosas por las que se estaban demandando en el octubre de chileno estaban contenidas principalmente en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, que le presentamos al país. Pero el estallido no tiene un carácter, por así decirlo, de la ilustración y de, no sé, por la racionalidad, sino más bien de cómo la institucionalidad no generó las condiciones para que hubiera una fluidez entre lo social y lo político, por lo tanto es una ruptura. Y esas rupturas por lo general son mucho más emocionales que racionales, ¿no? Se fundan sin duda en cosas ciertas, en cosas verdaderas, como la injusticia, la desigualdad, la miseria, el endeudamiento, los abusos, pero tienen un desenlace casi puramente emocional. Y eso hace muy difícil poder emerger desde el escenario político y poder contribuir con una actoría eh, sin una brújula tan clara, ¿no? Claro. Giorgio, me interesa saber cómo fue tu perspectiva o tu punto de vista desde, bueno, desde octubre, que fue el estallido, con una fuerte militancia, con mucha participación del pueblo en las calles, hasta marzo, que vino la pandemia, y cómo siguió de marzo hasta, bueno, octubre de este año,
en una fase digital, ¿no? Porque, digo, estuvimos todos y todas encerrados, y ¿cómo viste esa transformación en los últimos meses? ¿Qué pasó con esa emocionalidad, con ese sentimiento, con ese ansia del pueblo de transformar y de poder, en algún punto, sí, transformar y renovar las instituciones en épocas de encierro, ¿no? Creo que hemos transitado por distintos estados emocionales. O sea, si la rabia, la frustración fue lo que se manifestó principalmente en octubre, yo diría que hubo momentos de luz y de esperanza también con la misma movilización del 25 de octubre. Luego creo, más allá del cómo se realizó, que tuvo bastantes críticas, pero la idea de que se concretara un plebiscito para tener una nueva constitución y para que la población pudiera decidirlo, también generó ciertos momentos de esperanza. Luego también hubo otros momentos de furia de distinta índole. Fue, yo diría, pasando por distintos estados anímicos la población, pero sin duda, llegando marzo, el escenario cambia porque al instalarse la pandemia, o como el freno del terror o del temor en la población sobre el tema sanitario, nos hizo postergar el plebiscito por medidas sanitarias, y yo diría que luego se volcó casi toda esa furia a un descontento muy generalizado por la gestión del gobierno en materia de pandemia, por sus intentos de superponer la idea de la normalidad o la nueva normalidad hacia lo económico, ¿no? Hacia reactivar la fase económica por sobre la población de las personas. Y eso tuvo un pic en un momento que pudo haber sido contenido, que Chile pudo haberse mantenido en cifras más bajas. No tenemos el contrafactual, así que es imposible demostrarlo, pero obviamente que el gobierno, con su comunicación de riesgo, en este caso muy, muy temeraria, y por otro lado, una gestión que buscó ocultar la información para que no hubiera transparencia en los datos y así mostrar una sola versión y no la versión a favor de la ciencia, a favor del descubrimiento Claro. Los datos abiertos. Eso generó mucha frustración contra el gobierno, que me imagino pensó que la pandemia podría haber sido un salvavidas de su gestión, pero la verdad es que no ha sido sino un salvavidas de plomo, porque su gestión ha generado que haya más rabia y más frustración de personas que quizás antes no estaban contrarias a su gestión. Yo diría que hace ya 2 meses que los ánimos se tratan principalmente del plebiscito, ¿no? de la idea ya de más esperanzadora respecto al plebiscito del fin de semana, del día domingo, y yo diría que después vamos a entrar en una fase mucho más gris de cómo se transita desde la decisión de que Chile quiere una nueva constitución hacia tener una nueva constitución. Y luego cómo de esa nueva constitución se desprenden nuevas leyes que puedan mejorarle concretamente la calidad de vida de las personas y la implementación y los gobiernos. Entonces, yo diría que es un proceso largo y corremos el riesgo, sin duda, de que las expectativas que hayan sean muy en corto plazo, porque los opositores al apruebo, ¿no? Las personas que están hoy día por el rechazo, han tratado de instalar la idea de que no va a cambiar todo de la noche a la mañana, o sea, de que va a ser como una farsa porque no va a cambiar todo de la noche a la mañana, como si es que nosotros dijéramos que va a cambiar todo de la noche a la mañana, cosa que nunca hemos dicho, por cierto. Y están tratando de setear, de configurar las expectativas en un plano corto. Es decir, si es que una vez que se plebiscite la nueva constitución, no hay cambios, significa que para ellos quieren construir un fracaso en ese momento. Cuando todos sabemos que en el momento en que se promulgue una constitución, las cosas no cambian por arte de magia, pero configuran o prefiguran el escenario para que las cosas se puedan cambiar. Entonces va a ser una disputa en términos sin duda hegemónicos, también territoriales, bueno, en definitiva, en términos político-culturales. Giorgio, hay una cosa que ha vinculado tu propia trayectoria con lo que ha pasado también desde el 18 de octubre, que para la gente que nos ve desde el extranjero, si bien fue bien renombrado, ¿no? El tema y fue bastante identificado internacionalmente, fue reconocido, debatido, ¿no? Que fue el estallido social de Chile, después de un modelo que se establece en dictadura y que más allá de algunas reformas se ha ido un poco agudizando, flexibilizando, pero manteniendo, ¿no? En el tiempo, y parece que ahora está
como la oportunidad del despertar y la transformación, un concepto que acá en Barcelona trabajamos mucho, no solamente por el procés que tú, justo con la última vez que nos vimos nos tocó vivir toda esa ebullición propia del proceso que vivía Cataluña, por ejemplo. Hay un factor común, eso sí que tiene que ver con todas estas movilizaciones, que es la juventud. Y tú mismo fuiste un actor activo de la política chilena en tu época, sigue siendo joven, pero cuando eras más joven, sobre todo cuando eras estudiante, ¿no? Que te toca participar. ¿Cómo has visto tú el activismo juvenil en este proceso desde que se inicia el 18 de octubre? ¿Los ves con esperanza? ¿Los ves con mayor intención de creer en la propia política, ¿no? Esta desafección de la que siempre te hemos escuchado como hablar, ¿no? Que han vivido los jóvenes, lo ven como una oportunidad a vincularse en el escenario político. Lo digo por una cosa muy práctica, cuando fue en Cataluña el procés, las historias son diferentes, más allá de la desvinculación propia hacia los partidos políticos, la participación electoral llegó casi al 89%, por ejemplo, ¿no? Y de todas las edades en general fue altísima. Tú ves, más allá de la propia participación electoral, ves en los jóvenes en este proceso un activismo que podría, una participación que podría consolidarse, por ejemplo, a una nueva pertenencia política. Mira, no quiero funar la participación o mufar, perdón, no quiero mufar la participación de los jóvenes el día domingo, pero creo que la juventud ha sido factor clave en este proceso. Yo diría porque han logrado tener un nivel de conciencia muchísimo mayor al que teníamos nosotros a sus propias edades, lo que ha significado ir en caminos de más rabia, de más impotencia política, de más marginalidad política o sensación de marginalidad, y también en algunos casos de militancia y sentido de pertenencia en esa militancia, como pertenencia histórica, ¿no? De ser parte de esa posta que viene desde una memoria y sigue hacia un futuro. Pero no sabemos cuánto se va a traducir en votación, ¿ya? Y eso es lo que probablemente sepamos el día domingo, con los pocos datos que se pueden extrapolar como proxy de la votación, ¿no? Por las mesas, porque hay unas mesas que son mesas proporcionalmente más de jóvenes y otras mesas que son de votantes de mayor edad. Y eso vamos a conocerlo probablemente la próxima semana, pero mi intuición es que sí deberían votar considerablemente más la juventud de lo que lo ha hecho antes, porque este es un proceso que ha también pegado muy fuerte en la cultura pop. O sea, todo lo que ha pasado, lo malo y lo bueno, me refiero desde la represión hasta la esperanza y como todo lo que simboliza la esperanza, no sé, la tía Pikachu o los K-pop o todo eso, ha sido eh, configurado en un marco de lo digital, en un marco de las nuevas comunicaciones, de las comunicaciones a través de un TikTok, a través de un meme, a través de un nuevo lenguaje. Y yo diría que eso va prefigurando también una sensación, un sentido de no querer quedarse afuera. O sea, hoy día me imagino que para la juventud es poco cool quedarse fuera de la votación. Y creo que eso en sí no es suficiente, pero al menos es un buen indicio de que hay una masa crítica suficiente, una masa consciente al interior de la juventud, del tramo etario, no sé, entre los 18 y los 29 años, que fuerza el sentido común hacia como más la hegemonía de ese grupo a decir, votar es lo que tengo que hacer. Hubo otro momento en la historia de nuestro país, en los 90, o sea, finales de los 90, comienzos de los 2000, hasta hace poquito, donde ir a votar era como, ¿para qué? Y pareciera ser que la votación de este domingo es al revés. Es como, ¿cómo se te ocurre quedarte en tu casa? Y creo que eso probablemente lo vamos a ver reflejado en los números del día domingo. Espero no haber mufado esa participación. Veamos. Totalmente. Giorgio, para ir cerrando, queríamos preguntarte Espera, que también. me queda una pregunta después de ti, ¿ah? Bueno, no. Esta es la penúltima. Eh, si pensás que el proceso en Chile tiene algún tipo de extensión en el sentido de cómo ves en clave internacional, sobre todo te lo pregunto yo siendo argentino, teniendo el cambio político que tuvimos en Argentina hacia un gobierno más progresista, más
pendiente de los reclamos y de las desigualdades del pueblo, con el triunfo de Evo Morales o del movimiento de Evo hace poquito tiempo. ¿Ves que hay un resurgimiento de movimientos o de, no sé si llamarlo partidos, pero sí de que los pueblos vuelven a apostar por estados más presentes, por estados que buscan un poco más la distribución de la riqueza, y sobre todo preguntártelo en clave puntualmente chilena, ¿no? ¿Crees que viene este fenómeno en una clave internacional? ¿Se puede extender este proceso tan revolucionario que está o que va a suceder en Chile, sin mufar nada? Sí, mira, leía en el verano un libro recién salido de Bifo Berardi eh, sobre sobre los fenómenos globales en torno al momento del capitalismo que estamos viviendo en un contexto de digitalidad, ¿ya? Y de automatismo, ¿no? Eh, y creo que él ponía en Chile uno de los ejemplos de esperanza, ¿no? De esperanza porque era el rebelarse frente al neoliberalismo. Y creo que hay harto de eso, quizás no tan teorizado Claro. en los sectores populares, sectores medios, pero de todas maneras uno puede desprender una ansia de dejar atrás una historia que divide, como es la historia de la dictadura, como es el legado económico y cultural y político de la dictadura, que por más 200 reformas que ha tenido la Constitución, sigue manteniéndose en su columna vertebral, en su espíritu. Y en ese sentido, la posibilidad de extrapolar este caso chileno, yo creo que es muy difícil porque acá se configuraron muchas cosas específicas, ¿no? Específicas propias del contexto dictatorial que hubo y la transición manteniendo la Constitución y las reglas, ¿no? Y eso es bastante difícil de replicar. Pero lo que sí creo que está uniendo un relato internacional y sobre todo generacional es el tema medioambiental. O sea, si hay algo que hoy día convoca a las y los jóvenes, que convoca a la población de manera muy, muy transversal, son los riesgos y el activismo en torno al planeta. Y eso que vimos también el año pasado con mucha fuerza y que tuvo como símbolo, como ícono, a una activista muy joven, activista sueca, hace que tengamos, yo diría, en esa batalla, uno de los ejemplos de muchos otros que simbolizan que las luchas actualmente ya no son nacionales, no son necesariamente territoriales. Sin duda, todas las cosas que no hemos logrado solucionar en los países, pero que vienen de problemas principalmente detectados y resueltos en muchas partes en el siglo XX, no sé, la seguridad social, la sanidad pública, no sé, los temas de derechos laborales, Educación. La educación pública. la educación pública, un montón de cosas que en el fondo son diferencias políticas, pero sobre problemas que son del siglo pasado, ¿no? Todos esos son problemas en general que se detectaron en el siglo pasado, pero que en muchos países siguen sin resolverse de buena manera por el neoliberalismo, ¿no? Pero creo que hay un conjunto de otros desafíos y problemas a futuro, llámese el desafío de cómo vamos a controlar la automatización, la concentración del capital cognitivo, las amenazas del medio ambiente, las crisis éticas en materia genética. O sea, hay un montón de cosas que son en clave global, que ya no son amenazas a nivel local y que creo que la pandemia deja absolutamente claro a cada persona en el mundo hoy día, que son desafíos globales, que van a encontrar una narrativa transnacional del activismo. Así como se activó durante tanto tiempo, recuerdo los discursos del expresidente Salvador Allende en la ONU, cuando hablaba del poder de las transnacionales y que había ya un poder que superaba a cualquier nación. Bueno, hoy día eso se está viendo de manera muy nítida y creo que por lo mismo tenemos que organizarnos transnacionalmente, ¿ya? Para encontrar esos narrativos comunes. Hoy día solo se hace a través de ONGs, solo se hace a través de redes informales, se hace un poco, muy levemente a través de organismos internacionales formales como la ONU u otras cosas, pero de manera muy tibia, como las diplomacias lo son, ¿no? Que son muy lentas, y creo que ahí está la clave para tener impacto real en la colaboración internacional.
Giorgio, ahora sí, para ir terminando, no me puedo despedir sin que antes nos digas por qué crees que es importante tener la oportunidad de construir, de diseñar, de participar en una nueva constitución. ¿Qué gana nuestra sociedad con un potencial triunfo de un apruebo? El tipo de construcción colectiva, ya si es asamblea constituyente, o sea, o convención mixta. ¿Qué oportunidad tenemos ante nuestras narices al frente en 2 días más? ¿Qué nos jugamos de aquí al domingo? Te voy a aprovechar de hacer 2 preguntas a la vez para que tú después ya despedimos. ¿Y por qué es importante para quienes vivimos en el extranjero, como chilenos y chilenas, contar con esta oportunidad, ¿no? Con esta oportunidad de participar, pero también de ser parte de esta nueva configuración del país que está en juego? Creo que lo principal, o sea, hay cosas, por así decirlo, cualitativas y cuantitativas en esa pregunta. Y me gustaría partir por las cualitativas. Hay una carga simbólica, hay una carga de duelo, hay una carga de división y de polarización que ha traído nuestro país desde el 73 y que todavía no ha sido capaz de resolverse. En parte, por supuesto, por los procesos inconclusos de justicia, verdad y reparación, ¿no? De verdad, justicia y reparación. Pero también por el legado que significó la dictadura. Y creo que este domingo, y con el proceso que espero se inicie, vamos a tener la oportunidad de ir teniendo una sociedad que en su carta fundamental reconozca un país unido. ¿Ya? Creo que eso es lo fundamental, en términos narrativos, en términos sociales. Para mí, esa es una de las partes fundamentales de cómo cerrar un ciclo que tiene consecuencias en lo cuantitativo, sin duda. Y en lo cuantitativo, la Constitución actual impide realizar muchos cambios por los cuales la sociedad chilena ha estado demandando y movilizándose en los últimos 15 años. Y esas trabas, tanto a nivel político, la misma reacción de los artículos, y un montón de especificidades que quizás no vamos a lograr a resolver acá, pero que están latamente documentadas, se puede observar que la Constitución, si bien no es condición suficiente, sí es condición necesaria para poder tener un país distinto. Y eso ha quedado prístinamente claro con un montón de oportunidades en las que se ha buscado cambiar por vía legal las cosas en Chile y se ha impedido por el Tribunal Constitucional. Pero además, en términos cuantitativos, y esta es una mezcla quizás entre cuantitativo y cualitativo, pero el desarrollo del país, el salto que queremos dar al desarrollo implica muchas cuestiones. Y una de ellas, una de las cuales son clave, es que se necesita estabilidad. Y esto es un concepto siempre en disputa con quienes están en el poder. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue estabilidad? ¿Qué significa estabilidad? ¿Y para quién es esa estabilidad? Y creo que desde el 90 hasta hace poco hubo mucha estabilidad y todo el sistema político se preocupó de generarle estabilidad casi única y exclusivamente a quienes eran los inversores de capital, ya sean nacionales o extranjeros. Y es cierto, gozaron de mucha estabilidad durante mucho tiempo. Pero eso tuvo un costo. Y el costo fueron las grandes brechas que se generaron en nuestro país. Y hoy día estamos ante una oportunidad gigantesca de generar un balance en materia de estabilidad, donde sin duda las personas se pongan en el centro, las personas puedan vivir con mayor estabilidad sus vidas, estabilidad respecto a qué les pasa si es que tienen un accidente de salud, estabilidad respecto a qué pasa con sus derechos para mantener un trabajo y no ser abusados laboralmente, estabilidad en torno a saber qué va a pasar cuando terminen su periodo laboral y pasen a la jubilación, estabilidad a saber si es que van a poder mandar a sus hijos a el colegio si no tienen ingreso. Esa estabilidad hoy día no existe. Y por lo tanto, yo diría que ahí está el centro de la estabilidad. ¿Ya? Estabilidad si es que vamos a tener agua o no para poder consumir o vamos a seguir manteniendo la privada. Pero esa estabilidad genera además, aunque uno no lo crea, ese nuevo pacto social también genera estabilidad para los negocios. Es algo que nosotros creemos es una sustentabilidad, por así decirlo, mucho más eficaz que tratar de poner todo debajo de la alfombra y aparentar como que no pasa nada. Así que Chile está en una oportunidad gigantesca de poner las condiciones como
cualitativas y cuantitativas para hacer un país mucho mejor. Y eso es lo que yo creo que está en disputa el domingo, por eso creo que es tan importante, por eso hemos venido luchando desde el 2010, que yo me acuerdo, por una nueva constitución. Entonces, nada, hay gente que viene haciéndolo desde 1981 cuando se promulgó, incluso en 1980, cuando fue el pseudo plebiscito que se hizo como fraude, ¿no? Pero evidentemente va a haber mucho camino por recorrer para adelante, pero es muy emocionante ver cómo se van cumpliendo ciertos ciclos, ciertos capítulos, y este que fue durísimo de abrir, sin duda que va a ser uno que vamos a recordar toda la vida. Tremenda la cantidad de tiempo y años que han pasado y esperando este momento, y creo, Giorgio, que si te digo que te saco el sábado y te pongo ya en el domingo, comprás acá, ¿no? Mucha ansiedad. Ahora mismo. Sí, deme una pastilla para dormir hasta el domingo. Totalmente, me imagino. Bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Bueno, desearles suertes y éxitos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas chilenas. Lo mismo para vos, Pablo. Y bueno, agradecerte muchísimo, Giorgio. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Saludos a toda la comunidad ahí en Cataluña.